Cuando nos conocimos descubrí a un gran lector, un hombre preocupado por crecer intelectualmente y con muchas recomendaciones interesantes. Y le dije que un día, cuando ya no tuviera un cargo público, debería venir a nuestro programa a hablarnos de todos esos libros. Ahora se han dado las circunstancias para que todos conozcamos un poco mejor a la persona, al lector e incluso al aprendiz de escritor. Bienvenidos a este programa especial de Papel y Tinta. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Yo sí. O por lo menos el primero que te marcó. El primero que me marcó está aquí. De Italo Calvino, ¿no? Ese fue el primero que me marcó, porque después lo que leíamos era pues el Quijote para niños. El Lazarillo de Tormes. Esas cosas. Son lecturas típicas, ¿no? Pero a mí los clásicos, yo creo que eso me ha hecho que no me gusten casi nada los clásicos, entre tú y yo. Es lo que Y hablamos con muchos profesores. Itinerarity, que aquí habla de la sociedad compleja que es la democracia y los peligros de la democracia, y también hablaba de una pandemia como un peligro. ¿No? A ver, Daniel Innerarity. Y ha sacado un libro durante la pandemia, se llama Pandemiosis o algo de eso, y ha sacado un libro sobre la pandemia. Esto es un fuera de serie. Yo a él lo conocía, al Jared, digamos, lo conocía por el primer chimpancé, lo leí hace un montón de años. Y vi y lo compré. Y entiendes un montón de cosas como es decir, yo intento entender Esto es ensayo, todo esto, ¿no? Ahora intento entender cómo es la sociedad en la que vivo, cómo funciona la mente de los seres, y después una parte que es más que aunque parezcan libros de autoayuda, yo creo que estos dos libros hay que leerlos sí o sí para mejorar como persona. Pues los vamos a enseñar. Claro. Eckhart Tolle, El poder de la hora. Ahora estoy leyendo el segundo de él, que es Un nuevo mundo ahora, porque hablaba ahí, en El poder de la hora, hablaba de cómo podíamos mejorar nosotros como personas espiritualmente, en la nueva conciencia. Y Un nuevo mundo ahora habla de que eso se tiene que transmitir a todo el planeta y a toda la humanidad. Y es el que estoy leyendo últimamente. Y este libro que sí que me marcó a mí. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Me gusta el título. Stephen Covey. Covey es un gran filósofo del siglo XX, y así lo estudiarán mucha gente cuando hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son esos 7 hábitos? ¿Lo podemos decir? Sí, además, vienen, ¿no? Sí, además, sí. Bueno, vienen aquí, además vienen aquí. El problema que tienen en mis libros, ¿sabes qué, no? Que están siempre subrayados y con anotaciones, y pues bueno, eso es muy sano, ¿no? Yo siempre lo recomiendo. Si te gusta algo, anótalo. Pasa que hay veces que digo, debería haber dicho todo el capítulo, pero bueno. Los siete hábitos fundamentalmente es que los quiero marcar para poder abrirlo. Los 7 hábitos, esto es porque he hecho alguna relectura de algo, por eso está aquí esto. Los 7 hábitos que, como no trae gafas, no los ve. A ver, los veo yo. Piense en ganar. Sinergice. Procure primero comprender y después ser comprendido. Sea proactivo. Empiece con un fin en mente. Y primero lo primero. Lo divide en dos grandes grupos. El Covey piensa pública, ¿no? Tiene que haber una victoria privada, así que el cambio tiene que venir de dentro, y tú sí, para triunfar la sociedad y ayudar a la sociedad, ayudar a la gente, primero tienes que hacer un ejercicio interior propiamente, ¿no? El ser proactivo, empezar con un fin en mente y primero lo primero, ¿no? Esos son los 3. Y al final es que proactivo es que tienes que tomar la iniciativa. Y después tienes que hacer cosas, tener objetivos, y después priorizar. Entonces tú tienes un éxito privado, y entonces tú puedes relacionarte entre iguales con el resto del mundo. Y después ya pues pensar en ganar, el win to win, que siempre se está hablando mucho, que Covey fue el primero que habló del win to win. Esa ya es la victoria pública. Que el ganar es que todos tenemos que ganar. Algo que para mí creo que está muy bien pensado. Sinergizar, o sea, crear sinergia. Claro, que 3 más 3 es 6, pero 3 por 3 es 9. Hay que multiplicar, no solo sumar, que es la definición más básica que se hace de... Y esta me gusta mucho, procurar primero comprender y después ser comprendido, que eso es lo que no hacemos ninguno. La capacidad de escucha.
Siempre tenemos que... Entonces tendrás la victoria privada. Esa tendencia a hablar, ¿no? Entonces cuando ya tienes todos esos principios en marcha, afilar la sierra, que es el séptimo, ¿no? que el principio de afinar de la mejora continua. Claro. Porque ya si has leído el libro ya no eres el más listo del mundo, te está diciendo que escucha. Y este es mucho más para andar por la vida y además muy filosófico, tiene mucha filosofía, no veo yo tanta autoayuda. Bueno, y El poder de la hora es el clásico libro que lo abres y lo devoras o lo sueltas en la primera página. Bueno, ¿por qué? Porque es un libro muy espiritual. hay que estar preparado, ¿no? Para sí, además lo dice el libro, que si no te gusta nada, que tienes que dejarlo. Y hay gente que comenta que no le gustó a la primera, pues no estaba preparado, su conciencia o no estaba preparada ese momento personal y después le ha gustado. Y creo que ahora mismo es de los gurús, filósofos, llámale lo que quiera, espirituales más importante. Además habla perfectamente español, así que si buscas algo en YouTube puedes encontrar... Lo podemos entrevistar aquí, ¿no? Conferencia en español hace, porque su padre se vino a vivir, bueno, y ya por poner algo de filosofía, como ahora estoy con los estoicos... Es que veo a Eckhart Tolle y veo a Séneca al lado, o sea, ¿qué pasa aquí? Esto es variedad absoluta de fuentes, ¿no? Sí, es que, bueno, ya cuando digo que soy en mis perfiles en redes, digo que soy holístico y ecléctico, creo que ya se nota en la mesa, ¿no? El eclecticismo se nota, sí. Y de filosofía, estoy ahora creo que los estoicos, o sea, es la filosofía más práctica que hay, es la que, porque muchas veces cuando lees filosofía no encuentras muchas veces una aplicación a la vida cotidiana, ¿no? Y hay además autores, bueno, los clásicos, Epíteto, Séneca y Marco Aurelio. Quien le guste la filosofía y la política tiene que leer las meditaciones de Marco Aurelio. Yo creo que ha sido el mejor emperador de Roma, con diferencia, era un gran gobernante, era un gran filósofo y además una persona muy, muy especial, porque se tomaba la molestia o el trabajo de escribir todo lo que él pensaba. Él nunca pensó que yo no le llamaría ni meditaciones, se ha dicho meditaciones, yo creo que lo que él escribía era su diario, en la que él analizaba qué cosas había hecho bien y cosas malas, que ya es un ejercicio de responsabilidad de alguien con tanto poder, que el emperador de Roma, con tanto poder, a lo mejor no debería va a perder el tiempo, ocupar su tiempo en reflexionar qué cosas había hecho bien, qué cosas hacía mal, ¿no? Y las reflexiones de las meditaciones de Marco Aurelio son geniales, Séneca, bueno, y Epíteto igual, porque además hay una tendencia ahora filosófica en todo el mundo, es que es Máximo Pagliatti, un nombre muy raro, que si alguien, antes de entrar en los clásicos de los estoicos, empieza leyendo eso, te hace una introducción perfecta de esos clásicos libros que muchas veces te encantaría leer el libro nada más porque lees la introducción, pues cuando leas el libro Cómo ser un estoico, un buen estoico, te hace una introducción a todos los grandes clásicos del estoicismo que te entra ganas de leerlos y además te los incluye y los ubica en el siglo XXI, porque tenemos que entender que cuando leemos filosofía de gente que hace siglos, imagínate cómo sería aquello, ¿no? Evidentemente. Entonces, es más Peglugi o algo así, tiene un nombre atilano, pero vamos, si los buscas como se llama en estoico, yo tiene buena pinta. Recomiendo que es el primero que hay que leer. Y después hay un español que está teniendo un absoluto éxito, pero mundial, que es Marcos Vázquez, que tiene como una metodología basada en el estoicismo, que su libro se llama Invictus o algo así, creo que es. Y es excepcional, es un libro, no sé si es de filosofía, de autoayuda, de autoconciencia, o de todo a la vez. De todo a la vez, creo que. Y después ya si lees esas dos, diríamos, de autores actuales y por tanto que te pueden introducir al estoicismo,
Ya, bueno, pues si lees a Séneca, yo empezaría por las meditaciones de Marco Aurelio. Llevo muchos deberes hoy, son muchas cosas. Veo que te gusta muchísimo el ensayo, te gusta muchísimo también los libros de reflexión, pero también te gusta la narrativa, ¿no? Hombre, claro. Bueno, me gusta mucho la narrativa, empiezo por mis dos autores favoritos. Ya en las redes cuando me describo, pues digo que soy galdosiano, es decir, Pérez Galdós para mí es sublime. Yo creo que todo español debe leer los episodios nacionales de Pérez Galdós. Sabes que sigue mi pila de pendientes, que me regalaste un ejemplar hace ya mucho tiempo, bueno, y todavía lo tengo ahí en la pila de pendientes. Y además, mira, y sobre todo yo creo que Trafalgar, el primer episodio nacional de Pérez Galdós es una obra maestra. Había autores muy conocidos y muy buenos españoles que han escrito sobre Trafalgar y te puedo garantizar que todos los que han podido leer a Galdós y la han podido comparar no salen bien en la comparación. No hay color, no es que esté mal escrito lo que se escribe ahora, pero yo creo que Galdós marcó. Hay gente que dice que fue de los primeros a hacer novela histórica, yo pienso que era una novela realista, porque es lo que contaba, ¿no? Incluso, ¿no? Y contaba la historia de España, que primero le habían contado él o tenía que trabajar para documentarse, pero después ya él empezó a contar cosas, y además eso en los episodios nacionales se empieza a notar. Creo que son 37, yo voy por el 20 y poco, no me lo he tomado con mucha... Y además Galdós necesita mucho lectura tranquila, sobre todo en los episodios nacionales, pero creo que es de las injusticias más grandes que ha habido en la literatura que no fuese premio Nobel, pero bueno, hubo movimientos ahí muy raros. En realidad es un poco olvidado Galdós, ¿no? En general, ¿no? Cuando hablamos de autores nacionales... Sí, porque Galdós es un adelantado a su tiempo. Galdós es un hombre que viajaba muchísimo, conocía Europa, se consideraba incluso europeísta, creía que España tenía que mirar a Latinoamérica, pero también a Europa, cuando en aquellos tiempos no era así. Tenía a la mujer como protagonista en muchas de sus obras y no era el papel tradicional en el momento que él vivía, eso también es muy importante. Hacía mucha reivindicación sobre las diferencias sociales y los problemas que había en el país y los ponía, y entonces a los más poderosos pues tampoco les gusta. Y después algo que fue determinante, que bueno, que durante los 40 años de dictadura, pues mientras que Galdós era estudiado en las grandes universidades de todo el mundo y había cátedras nada más que dedicadas a Pérez Galdós, pues en España pues no era un autor que al régimen le convenciera. ¿no? Por tanto, creo que eso fue también muy importante en por qué Galdós no... Pero Galdós es muy leído en el mundo entero. Pues nada, lo reivindicamos aquí también hoy. Hombre, claro que sí. Después, Galdós y Italo Calvino. Cuéntame, ¿de dónde te viene esta afición por Italo Calvino? Eso me lo has comentado siempre desde el día 1. Y bueno, no es un autor usual, España, ¿no?, de leer. Bueno, ¿no? En España no tiene muchos lectores, aunque sí tiene bastantes lectores, porque... Sí, es verdad que tiene no sé si llamarlo un grupo de fans, pero sí, el que es fan de Italo Calvino es hasta la muerte. O sea, mira, esto tiene una historia. Tengo aquí los 3 libros. Italo Calvino, yo lo conozco por la trilogía de nuestros antepasados, que es el Caballero Inexistente, el Barón Rampante, el Caballero Inexistente y el Vizconde de Mediado. Ahí es donde empieza mi afición a la lectura. Yo estaba en el instituto. Ahora día de la Constitución hacen un concurso, ahí sí no tenía tanto pudor, porque cuando eres adolescente pues te crees que lo sabes todo, entonces no me daba pudor escribir y presentarme a cosas. Me presenté, me pidieron una redacción para la Constitución, yo hago esa redacción, gano el concurso y me regalan 3 libros, uno es El Vizconde de Mediado, otro La Isla del Tesoro, que no tiene que ver nada con las películas cuando las vemos, me enganchó La Isla del Tesoro. Me encanta ese libro a mí también. El Guardián entre el Centeno, que también, además me afectó mucho en mi forma de ser. En esa edad, claro. En mi forma de ser, que yo incluso, después cuando escuché que había afectado a tanta gente, yo me di cuenta que yo también había caído en esas redes. Lo que pasa es que no llegué a matar a nadie, pero bueno, yo noté que mi relación con la sociedad y con el mundo me estaba afectando cuando leía ese libro.
no llegó a más, a nada grave, de Lennon, ¿no? A nada grave, o al que intentó asesinar también a Ronald Reagan, parece que también estaba leyendo El Guardián entre Centenos. Es como un libro maldito, pero bueno, luego lees el libro y realmente no, aparte de esa desazón que tiene el protagonista por la sociedad en general, no. Mira, yo tengo que reconocer que después tengo muy mala memoria para recordarme de qué van los libros, lo digo así de claro. Creo que por eso me gusta leer tanto también ensayo, porque me quedo con la sustancia. Yo El Guardián entre Centenos me quedo con lo que se sentía a mí, me hacía sentir a mí, bueno. Y en el capítulo en el que, no hago spoiler, me acuerdo yo que en El Guardián entre Centenos, el que saca la obra, el título de la obra es cuando él cuenta que se siente como guardián de un campo plantado en centeno, en el que cuando acaba la plantación hay un gran precipicio y que hay niños jugando y que él no puede disfrutar del juego en el que hay, y que él lo que tiene que estar es pendiente, ser el guardián entre centenos para que sus hermanos, entre otros, no caigan. Y eso es lo único que recuerdo yo de aquel libro. Pero El Vizconde de Mediado, La Isla del Tesoro, El Guardián entre Centenos, y después un gran clásico por visto de la literatura francesa que no domino y no recuerdo ni siquiera quién era el autor, y ni se titulaba La Gran Malmes o algo así, no recuerdo mucho. Esos 4 libros los leí, oye, y a partir de ahí pues me convertí en un lector. El Vizconde de Mediado me encantó porque habla del bien y del mal, y en aquellos tiempos pues era uno muy idealista, ¿no? Al final es... ¿En aquellos tiempos seguimos siéndolo un poco? Bueno, más idealista. Eras más idealista, ¿no? Ahora tiene las mismas ideas o depuradas, pero con más pragmatismo, hablando claramente, con la edad. Si no, no nos haríamos adultos nunca, ¿no? Pues habla por las cruzadas, pues hay un vizconde en el que le pegan con una bala de cañón y lo parten por la mitad. Y no hago spoiler porque así empieza y ya te cuentan 1000 cosas más, ¿eh? Y entonces hablan mucho en plan figurado, toda la literatura de Calvino es así. Y como siempre había las batallas, se paraban para coger los heridos y cada uno llevarse sus muertos y enterrarlos, pues resulta que una media parte se los llevan los turcos y otra los cristianos, y hacen vivir a cada media parte. Entonces, pues hay una media parte que es la maldad, peor de las maldades, y otra es la bondad absoluta, por lo tanto. Y ya te va llevando el libro hacia el final, en la que hay que buscar una unificación y un equilibrio. Yo, después de haberlo releído, saqué muchas más lecturas después, pero si es verdad que descubrí que ya esto era parte de una trilogía, pues si me había gustado El Vizconde de Mediado, pues estaba claro que El Caballero Inexistente había que leerlo. El Caballero Inexistente, no hago spoiler, es pues una armadura que se queda sin guerrero, pero ella dice que tiene que tener algún sentido. Entonces ganaba muchas batallas porque no había nada adentro, ¿no? Pues imagínate, sí, muy filosófico todo. Muy simbólico todo. Y El Barón Rampante ya es el sublime de los sublimes dentro de la trilogía. Además, quien me conoce y ha leído El Barón Rampante ve muchos ramalazos ahí de conexión. No digo yo, creo ya que yo me parezco más al Barón Rampante, no el Barón Rampante a mí, o sea, evidentemente. Y es, pues bueno, pues el hijo de un barón, de una familia importante en Italia, que cansado un poco de todos los convencionalismos y cómo eran todas las cosas en su casa y en la sociedad, dice que no se sube a los árboles, pero no va a bajar hasta que el mundo y los humanos cambien. Y se sube y empieza a tener millones de vivencias. Vive lo que vive cualquier persona en el suelo, él la vive en los árboles, vive revoluciones, vive bueno. El amor, y la verdad que El Barón Rampante yo creo de las obras que a mí más me gustan, y yo recomiendo leer a Italo Calvino porque después tiene una literatura muy amena, muy ocurrente, tiene también literatura que no es de este tipo, sin narrativa pura y dura, Los senderos, los nidos de araña creo que eran, autobiográfica un poquito porque él luchó en la resistencia contra la ocupación nazi de Italia, y uno que también creo que hay que leer.
Y además con un autor en el que me siento muy identificado con muchas cosas, ideológicamente también, un poco tendía a hacer algo más de izquierda que otra cosa. Y después, pues bueno, cosas de la vida, ¿no? Yo no soy nada mitómano, yo he conocido a Galdós y he empezado a leer una biografía de Galdós muy importante hace un par de años después de haber leído mucho a Galdós. Ya me intento entender qué escribe y por qué escribía, porque creo que el contexto donde se mueve el autor también te puede ayudar a ver por qué escribe unas cosas y otras, ¿no? Y sobre todo en el caso de Galdós, que cuenta mucha realidad, ¿no? Y con Italo Calvino pues me encuentro muchas similitudes, porque hay dos ciudades que a mí me tienen muy marcado, ¿no? Una es París, porque cuando la visité fui muy escéptico. Yo pensaba, París, ¿qué tendrá París? París no tiene... Estaba yo muy escéptico, eso, ¿no? Las cantidad de cosas que hay que ver porque vemos París. Porque hay que ir a París, ¿no? Bueno, hasta que vas a París. Hasta que vas a París, sí. ¿Vale? Y entonces yo me quedé con París ahí muy marcado. Y después la gente habla de Italia, te habla de Roma, te habla de Florencia, pero casi nadie habla de Turín, ¿no? Si habla de Turín es para hablar de la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ir a Turín porque haciendo un máster de la Complutense en temas de desarrollo local, fuimos a donde está la sede de la Organización Internacional del Trabajo, que está en Turín, y yo me enamoré de Turín. Primero, nada más que pasarte allí en el tranvía ya era algo muy excepcional, muy bucólico, la verdad. Y andar por esos bares, unos pasajes, no sé, y lo pensé algunas veces, digo, parece que estoy en una novela de Calvino. Y yo ni sabía que Calvino había trabajado allí en una editorial, que había vivido allí tiempo y que los últimos 15 o 20 años de su vida vivía a caballo entre París y Turín. Fíjate. Y me llamó mucho la atención. Digo, bueno, a lo mejor por eso tengo tanta conexión cuando lo leo, pero creo que a Italo Calvino hay que leerlo y a Pérez Galdós. No, nada, si es que la pila sigue creciendo. Tenemos luego más autores más de hoy en día, ¿no? De día a día. Yo no leo casi ningún autor que no sea español, no sé por qué, pero no me llama la atención. A Javier Sierra es un clásico. Tampoco tengo ese prejuicio que tiene mucha gente que se las quiere dar de intelectual y en cuanto ve que son libros que son bestsellers, pues ya no los lees, ¿no? Es una estupidez. Sí es cierto que espero a que los bestsellers salgan alguna edición especial o estén más baratos, vas a ver que son libros de bolsillo. Por ejemplo, sale por 20, La cena secreta euros. de Javier Sierra, si no ha cambiado nada todavía, que creo que no, es el libro más traducido en español, traducido en Estados Unidos, que ha estado más semanas como número 1 en ventas. Y creo que el único problema que tuvo Javier Sierra con este libro es que coincidió con el Código Da Vinci casi en el tiempo. Y hubo gente que hizo comparaciones. Yo leí el Código Da Vinci antes de ir a ver la película para después juzgarlo. Me parece un libro entretenido, sí, sí. Un juego divertido. Pero no, vamos, yo creo que La cena secreta es 1000 veces mejor, la de Javier Sierra, lo digo como lo pienso. Además, la edición que yo elegí era una edición que hablaba de un centenario, yo no sé cuál centenario de Leonardo da Vinci, y venía ilustraciones, igual que los episodios nacionales. Tengo una edición muy especial que salieron de un centenario de Galdós, y Javier Sierra lo he leído casi todos. No, es bueno que leas un autor sus primeros libros y los siguientes. Últimos, ¿no? Claro. Pues yo leí la primera novela de Javier Sierra, de la Dama Azul, y lees ahora y se nota cómo ha ido la evolución, hombre, claro, y la maduración. Después Julia Navarro, que yo recomiendo la Biblia de Navarro, me encanta. La leí después de haber sido... Es una autora que a mi mujer le encanta, Julia Navarro. Pero es que me encanta, igual que Matilde Asensi. Esta es El origen perdido, a mí me encanta esta novela. Almudena Grande también me gusta. He descubierto después que era una gran galdosiana, no lo sabía, porque buscando información sobre Galdós en internet vi que había participado en la Real Academia en algunas mesas redondas hablando de Galdós. Ahora uno entiende lo de episodios de Una guerra interminable, que ella ha contado que
no quería llamarlo episodios nacionales por la connotación que ahora tiene. Vale. Y estoy ahí con Almudena Grande y la Guerra Interminable, que creo que son 5 novelas, y estoy ahí a ver si soy capaz de... Esos son los autores así más. Leo también a Juan Eslava Galán, que es muy buen novelista, porque ahora los que han empezado a leer a Juan Eslava Galán con todos los libros de divulgación histórica, que están muy bien, tal para este escéptico, ¿vale? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil... Amigo Fali Silvestre es muy fan sí, ya hemos tenido ocasión de hablar de eso. Y lo enlazo con Juan Eslava Galán porque leí En busca del unicornio, que era un premio Planeta, sí. Que además tuve la oportunidad una vez cuando hablé con él, que no hay que ver, hablas una vez, decía, en una novela y cuenta las grandes calores que pasaron, porque iba en busca del unicornio a África y pasaron por eso y cuenta la calor que pasaron aquella noche, en fin. He leído otra que es una novela que habla de los días no recuerdo el título, en los que se estaba jugando las cartas de si España y Franco decidía entrar a la Segunda Guerra Mundial, pero novelada, y esta me parece genial porque no solo describe el acontecimiento histórico como una buena novela histórica, sino que además cuenta cómo era la España de extraperlo, de la posguerra, cómo era el régimen en aquellos entonces y cómo lo había hermanófilos que cuando iban a Alemania adoraban al régimen nazi. Creo que Juan Eslava Galán es un buen novelista, un buen divulgador, pero este último libro para mí ha sido el sumum de lo que lo he empezado y estoy encantado, que es un viaje a Tierra Santa. Con Antonio Piñero, ni más ni menos. Antonio Piñero ya... Que soy por hoy el teórico de eso, de la historia del Jesús histórico más conocido. Yo creo que ahora mismo en el mundo, quien sepa más de la figura de Jesús histórico y que sea capaz de engarzar los textos bíblicos con la historia real y cuentas qué cosas son sí y qué no. Entonces, yo también he leído a Antonio Piñero en esos ensayos. Y hay uno sobre los primeros católicos que creo que cuenta los orígenes de la Iglesia y de Jesús histórico. Me parece Antonio Piñero es una eminencia en todo el mundo, y la sorpresa de estas Navidades pues fue que antes de las Navidades y los Reyes Magos se portaron muy bien conmigo y el viaje a Tierra Santa, en la que se unen dos personajes que yo creo que son muy autobiográficos de Antonio Piñero, del que sabe más sobre todo lo que pasa, y Juan Eslava Galán, que es un poco más mordedor, más al pinchazo. Yo creo una novela que hay que leer y ya muy bien. Me dirás, ¿la has leído ya o no? He empezado a leerla en estos días. Ya me dirás qué tal. Y después, esa es la literatura que tengo habitualmente. Y después estaría mal, no porque te estoy aquí, pero bueno, me gusta sentirme identificado con nuevos autores. Con Osuna, con Pastrana y con Fuentes. Osuna y Pastrana son hicijanos. He tenido suerte, me sentí un privilegiado cuando he leído vuestras novelas antes que estén en la calle, y creo que eso me enorgullece. Veo también cómo habéis avanzado como autores, que eso también es bueno. Dando primeros pasitos todavía. Tengo a mi amiga Trinidad Fuentes con La Revelación, que es su última novela, que además la he recomendado. Ha empezado una saga de Minerva. Novela negra, ¿no? Parece, ¿no? Sí, novela negra, pero es buenísima. Yo que Trinidad escribe muy bien. He leído antes sus anteriores obras también. Y creo que también es bueno descubrir autores nuevos, que creo que después, pues bueno, pues si has leído algo, no te gusta, pues no vuelvas a leerlo, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que yo ya llego a la conclusión de que yo no termino un libro que no me guste, lo digo también ya. Yo siempre lo digo, yo, viendo todo lo que tengo por delante para leer, o he leído... La pila no para de crecer, además, la pila pendiente no para de crecer. Por tanto, yo sí recomiendo que si alguien no le gusta un libro, pues con no leerlo tiene bastante. Yo te agradezco todas las recomendaciones, porque ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que vamos a grabar este programa? Bueno, pero yo creo que había que encontrar el momento, ¿no? Sí. Yo no lo encontraba, era más problema mío, ¿no? Pero además, como este programa ya cuando se emita, yo ya no seré alcalde o ya habrán celebrado las elecciones y habrá otra corporación, hablamos con la más tranquilidad, que no hacemos ningún uso político de nada, ¿no? De lector a lector.
Además, sabes que hablamos mucho con literatura, me pasa con casi todo el mundo que le gusta hablar de literatura, pues al final estamos en una sociedad que cada vez lee un poco menos, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos esos frikis de la lectura, pues empezamos, y has leído esto, has leído esto, has leído esto, y nos gusta, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta siempre, tengo 3 o 4 libros enjaretados, como yo digo. Cuando llega el verano sí que las tardes son más largas, no hay acto, no hay historia, entonces sí me inclino más por leer literatura, algún relato, alguna historia, pero es verdad que durante el año no voy más al ensayo y me voy quedando más con historia y como también yo me sienta individualmente, ¿no? Que también es importante. Busco lectura de todo tipo, ¿no? Enriquecimiento personal, en el sentido más estricto de la palabra. Algunos pueden llamar hasta literatura espiritual, que lo es. Y algunas veces se habla también así un poco despectivamente literatura de autoayuda. De autoayuda, sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando leo a Covey y los 7 hábitos, que lo he releído 5 y 6 veces ya en mi vida, que fue un libro que me marcó tanto como El varón rampante o El vizconde de Mediado, yo veo a alguien que posiblemente dentro de 2 siglos o 3, cuando alguien haga historia de literatura, hablarán de esos filósofos contemporáneos que había en el siglo XX o siglo XXI, ¿no? Y con Covey me ocurre eso. Covey además lo releo, igual que el Castorpe, que es El poder de la hora, y son 2 libros que yo creo que son buenos de leer. El poder de la hora tiene esa historia de que hay que estar preparado para leerlo. Yo me entró a la primera y lo leí, otra gente me dice que lo soltó y no lo ha vuelto a coger, y otro lo... Además habla mucho de la conciencia personal y de una nueva conciencia que tiene que surgir en las personas, y además ahora estoy leyendo Un nuevo mundo ahora, que habla como esa conciencia personal individual se tiene que transportar a esa conciencia colectiva a toda la humanidad en general, ¿no? Y un filosófico muchas veces puede caer uno en el ay que trascendental, pero que a mí al menos, además por la vida que llevo, creo que también te viene bien. Eso y el estoicismo, las 2 cosas. Bueno, lo del estoicismo es genial, vamos. Yo, si alguien quiere estoicismo en vena, lo deje todo y lea la de Marcos Vázquez de Invictus. Es genial. Y después hay otro tipo de literatura que sí me gusta, que es mucho más científica desde el punto de vista de la psicología, que son autores que todo el mundo conoce. Aisha Ponset, yo creo que leer a Aisha Ponset y Brújula para navegantes emocionales, creo que hay que leerlo, porque es que a Goleman hace años también me marcó la inteligencia emocional, porque nadie hablaba de esos temas. María Jesús Álava, que yo creo que es una de las psicólogas que mejor explica cómo funciona la mente humana y por qué nos pasan las cosas que nos pasan por la cabeza, y te da muchos instrumentos para tú gestionar cómo te sientes tú. La inutilidad del sufrimiento es otro libro que yo recomiendo, porque creo que es una ayuda personal. Yo no lo veo esto como autoayuda, y también Luis Rojas Marcos, que es un clásico, ¿vale? A mí La fuerza del optimismo me gusta mucho, y creo que son libros que te ayudan a leer. Y como me gusta mucho la historia, voy mucho a biografías. Yo creo que es bueno que nos inspiremos en personas. La última que leí fue la de Ramón y Cajal, que me parece un personaje histórico bestial para la historia de este país. La neurociencia existe porque la empezó Ramón y Cajal, y todavía hay españoles que no sabemos quién es Ramón y Cajal, a pesar de esa maravillosa serie que hizo Televisión Española, en la que contaba su vida y sus guerras con el mundo, y el personaje también era un poco, diríamos, especial en su forma de ser, como casi todos los genios, ¿no? Pero yo creo que leer biografías de personajes importantes también inspira en lo bueno, y te das cuenta que todos los personajes que a lo mejor tú admiras también tienen sus partes oscuras o no tan buenas, ¿no? Evidentemente.
Pues nada, pues me llevo un montón de deberes hoy. Sí, ¿no? Así que tengo para el verano entero. Bueno, pero tienes que leer la trilogía de Harari sí o sí. Yo creo que este es el libro que ha revolucionado la historia, además, al llamarse Sapiens, que habla de animales a dioses, además la titula Breve Historia de la Humanidad. Es que en este libro, cuando lo leas, Dani, o cualquiera que lo estás viendo, es que cuando tú lees Sapiens, estás leyendo desde que empezamos a andar guidos y ya fuimos más, ya no éramos neandertales, de toda esa parte hasta cómo hemos llegado a la sociedad hasta ahora. Y una breve historia de la humanidad que es genial. Después, con Homo Deus, es ya como es el hombre y ya nos creemos como un poco, diríamos, dioses, ¿vale? Y después ya las 21 lecciones para el siglo XXI, que es que además, pues dice, estas son las 21 cosas que van a ser los retos de la humanidad y que tenemos que afrontar. Y hace reflexionar muchísimo. La cuarta parte se va a llamar cada vez menos Sapiens. Pero está muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por todo.